Voy a grabarlo de una vez. No sé por qué no veo mi cámara. Debe estar por ahí. Bueno, primero que todo, buenas noches. Muchísimas gracias por estar a don José, a doña Yendri y a doña Lorena. Hoy vamos a seguir hablando sobre capitalismo, pero esta es como la segunda parte de esa sesión y hoy vamos a meternos un poquito más a conversar sobre la asociación y sobre cómo nos afecta nuestro día a día el capitalismo en general en el que vivimos. Entonces, antes que nada, les quería preguntar si saben de algún acontecimiento o noticia a nivel local, internacional o nacional para comentar, y si no, yo les tengo algo muy interesante que mostrar ahorita. ¿Ninguno, ninguna? ¿Tiene algún acontecimiento? Bueno, entonces les voy a mostrar yo algo muy, muy interesante. Eh, a ver, les voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde tenía? Aquí está. Yendo, ¿me podía confirmar si están viendo esta página de Inadeco ahorita en la Sí, pantalla? claro, Ok, sí se ve. listo. Entonces, hoy, no sé si ustedes han revisado DINADECO, que es la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal, la institución que se encarga principalmente de velar, digamos, por esos procesos de organización comunal. Y esa es la página oficial de ellos, entonces ahí pueden meterse y encontrar cualquier tipo de información que estén buscando respecto a asociaciones de desarrollo, financiamiento, etcétera, etcétera. Y hoy les iba a mostrar los principios y objetivos que tiene esta institución y que los revisemos un ratito y ustedes más o menos me van a decir si han podido notar en la práctica que esos objetivos llegan hasta sus comunidades o al menos el intento de cumplir con esos objetivos, que es al final el que le dan la razón de ser a estas comunidades, a esta institución. Entonces, sus principios y objetivos de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, DINADECO, el primero es proponer la creación de oportunidades para el perfeccionamiento integral de la persona humana, descubrir sus capacidades, cualidades y canalizar un beneficio de la comunidad y del país. Prácticamente lo que están diciendo aquí es que como que van a capacitar a las personas, casi siempre son talleres y todas estas cosas, para, para fortalecer sus capacidades o para desarrollar capacidades y cualidades que beneficien a las comunidades y al país, ya que claramente al país le interesa, aunque a veces parece que no, le interesa que las comunidades estén organizadas porque se ahorran un poco el trabajo. Yo no sé si ustedes en la comunidad por lo menos han visto alguna, algún proyecto de INADECO que haya desarrollado con las personas en su comunidad, digamos en Valle Escondido o en alguna otra comunidad vecina, pero yo creo que son escasos, tal vez por falta de presupuesto o simplemente porque no le dan tanta importancia a la ejecución de talleres, por ejemplo, talleres o algún tipo de capacitación a las comunidades. Entonces, el segundo es establecer el clima. ¿Iba a decir algo, doña Yendri? Sí, que ese objetivo está bastante grande porque dice perfeccionamiento integral de la persona humana, digamos, integral se refiere a muchísimos aspectos del ser humano y que abarcaría bastante, ¿verdad? Ese objetivo de Dinadeco. Yo sinceramente, hasta ahora que estoy en la asociación, escucho esta institución, la verdad, soy sincera. No sé si hasta qué punto ellos, seguramente yo no me doy cuenta, pero las cuáles oportunidades al alcance de quienes están para lograr ese perfeccionamiento, yo como ciudadana, como ser humano, digamos, en toda mi integralidad. Está un poquito grande, ¿verdad? No sé, ¿qué les parece? Claro, porque al final eso es como en el papel. En el papel es muy fácil plantear objetivos y plantear metas, visiones y misiones, pero ya en la práctica es donde se complica bastante, ¿verdad? Em, Exacto, claro. yo, por ejemplo, también, yo siento que a nivel de Estado las instituciones tienen muchísimo déficit en cuanto al cumplimiento de los objetivos. Al final son muy bonitos todos, pero en la realidad cuesta muchísimo que llegue a las comunidades. Entonces, vamos a ver el segundo. Establecer el clima propicio para la creación de nuevos valores y la adaptación de nuevos hábitos y actitudes a través de un proceso de perfeccionamiento interno en la población que asegure su participación activa y consciente en las decisiones y acciones para promover
para resolver los problemas económicos y sociales que le afectan. Eso también es interesante porque habla otro de perfeccionamiento interno en la población. Esos dos objetivos están enfocados en la población. Y aquí principalmente, allá es como capacitación y aquí es como participación. Pero bueno, Pero también, José, ya ajá, ve que ese sí está bonito porque, digamos, establecen un clima propicio. ¿Cuál es el clima propicio que Dinadeco está propiciando aquí en nuestra comunidad? Este, asesorarnos a nosotros como junta directiva, digamos, por ejemplo, que estamos empezando, para que nosotros proyectemos eso a la comunidad, a la asociación, que en realidad la asociación es la comunidad, y que podamos nosotros, ¿cómo se llama? Adaptar nuevos hábitos, como dice ahí. O sea, nuevos hábitos es que ya hayan regulaciones, que ujú. ya se gestionen digamos, como el salón comunal, cuidado del parquecito, etcétera. Entonces, en realidad eso sí está más aterrizado a la realidad de lo que es dinámico, me parece, en mi opinión. Entonces usted siente digamos, que ese objetivo sí lo han sentido, que lo han desarrollado bien, al menos como ustedes, como grupo y como asociación de desarrollo. Claro, imagínense, o sea, a mí me tocó empezar sin saber nada en una asociación que está empezando. Entonces todavía es más enriquecedor el aprendizaje y la necesidad de apoyo de Dinadeco que yo en lo personal he tenido, ¿verdad? Una necesidad grande porque no sabía nada, digamos. Y ellos sí habilitan ese clima que dice ahí, esa oportunidad de que hasta altas horas de la noche se ha contactado uno con personal de Dinadeco y le han contestado de la mejor manera. ¿Para qué? Para que uno pueda proyectar desde lo que uno recibe como junta hacia la asociación completa, la comunidad, todo lo que aprende, ¿verdad? Entonces está muy bien, me parece que sí van por buen camino. Me alegra un montón escuchar eso porque al final, como les digo, la idea de revisar estos objetivos es que ustedes puedan decir, bueno, en eso están bien, en eso podemos mejorar. Y como les digo, Dinadeco es una institución del Estado. Y el Estado y estas instituciones están para servir a la gente. Entonces, que ustedes conozcan estas cosas y sepan dónde está fallando, entre comillas, Dinadeco y dónde está acertando, les va a permitir a ustedes exigir y decir, bueno, necesitamos más capacitación para las personas en general, por ejemplo, o Ujú. necesitamos esto, y ustedes pueden ir con toda la claridad y ir a exigirles a estas instituciones que al final están para eso, para apoyar a las organizaciones comunales. Y ustedes en este caso, que son una asociación de desarrollo integral, entonces pueden ir y exigir a Dinadeco capacitaciones, proyectos, etcétera. O Claro. llevarlos, o proponerlos ustedes mismos y ustedes mismos. Vamos a ver el tercero. Crear por medio de un proceso educativo de perfeccionamiento individual y de las instituciones democráticas una conciencia colectiva de responsabilidad mutua por el desarrollo nacional en todos los órdenes, por medio del estímulo, orientación de organizaciones distritales, cantonales, provinciales, regionales y nacionales. Aquí está hablando de esa conciencia colectiva. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ahorita vamos a hacer un leve repaso de la sesión anterior, pero vimos eso, digamos, la sociedad capitalista, las sociedades capitalistas en las que vivimos, eh, fortalece más esa idea de individualismo en las personas, por eso ellos prácticamente dan un objetivo relacionado con esa responsabilidad y esa conciencia colectiva que es importante en las comunidades. La organización es fundamental, casi que para todo, para llevar un proyecto, para proponer un proyecto. Incluso, bueno, ustedes ahora lograron ya hacer una asociación de desarrollo, entonces van a recibir un presupuesto directamente para la comunidad que después la van a poder invertir. Por eso es que ellos le dan tanto énfasis a la organización y a ese compromiso colectivo. Ahora, coordinar y orientar los programas públicos y privados para la aplicación de principios, métodos y técnicas de desarrollo de la comunidad. Eso también está orientado a eso mismo. Realizar estudios e investigaciones sociales y contribuir a establecer los canales adecuados en ambas direcciones entre las comunidades y las organizaciones técnicos, administrativos, legislativos y políticos en general. Eso tiene que ver también con estudios que tiene que realizar Dinadeco para ver y hacer un mapeo general de cómo está la situación con las organizaciones comunales. Plantear y promover la participación activa y organizada de las poblaciones en los programas nacionales, regionales o locales de desarrollo económico y social. Yo no sé si ustedes han notado, pero lo que les decía y lo que les vamos a ver ahora, uno de los principales retos que tiene cualquier organización, cualquier comunidad, incluso el país, es el tema de la participación de la población.
Y eso promover, por ejemplo, planear y promover la participación activa y organizada de las poblaciones, o sea, es fundamental. Por eso ustedes como asociación de desarrollo van a ver que les va a costar mucho y tienen que utilizar diferentes estrategias para realmente involucrar a la comunidad. Y realmente es algo en lo que se tiene que trabajar bastante. Ahora, la gente... José, Ajá, un aporte al respecto. Viera que de eso mismo estaba hablando yo con una señora que está metida en estos asuntos de gobiernos locales, y yo le decía a ella que es eso, ella misma me hablaba exactamente de la participación, que ella me decía que interesante, digamos, a veces convocaban a organizaciones, asociaciones y decían, ay, no, no puedo por esta razón y por esta otra, ¿verdad? La misma situación del problema de participación, y todos caemos en lo mismo, ¿verdad? Entonces yo le decía a ella, será falta de fe muchas veces, será falta de fe de las personas, que las personas ya no creen, de las personas ya no creen que sea posible que las cosas se hagan. ¿Será que hay que fomentar, digamos, que ellos vean, que la comunidad vea en un grupo como nosotros, que se pueden hacer las cosas, que se pueden lograr y que se pueden llevar a cabo, ¿verdad? Y finalizar. Yo siento que en vea, estas comunidades lo que hace falta es fe, claro, creer. le voy a contar algo interesante sobre eso y sobre el concepto de lo que es política. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, creo. Em, lo que es la política. Cuando nosotros y nosotras nos referimos a política, nos imaginamos a esas personas con corbatas que tienen un puesto súper importante en las diferentes organizaciones y órganos del Estado o de los partidos políticos, y entonces tenemos ese imaginario, ¿no? De político o política, o de la política en general, y realmente la política hace referencia más a un tipo de organizaciones humanas, o la política es la organización, la forma en cómo se organizan los seres humanos. ¿Ves? Entonces, la política no lo hacen ese montón de personas que tienen esos puestos importantes, que también son una forma de organización, pero son representantes de organizaciones. Y claro, por supuesto que hay corrupción, por supuesto que hay intereses que defienden y que afectan también al país, pero al final ustedes también son política, ustedes hacen política, ustedes son un grupo político, una asociación de desarrollo es un grupo político. Las personas prácticamente todos los días hacemos política porque nos organizamos y necesitamos organizarnos para sobrevivir, porque somos seres individuales, pero principalmente colectivos, entonces necesitamos buscar y estar buscando constantemente el bien común para sobrevivir en sociedad. Entonces, el término política hace referencia a las formas de organizaciones humanas. Entonces todos hacemos políticas en realidad, pero la gente lo asocia tanto a la corrupción y a esas personas que vemos, al presidente, a los diputados, y entonces como que se desvirtúa y como dice usted, pierden la fe, digamos, en ese tipo de organizaciones. No sé si Sí, me iba a claro. decir algo. Ah, bueno. No, claro, claro, claro que sí. Y cómo ir cambiando esa forma de pensamiento, ese tipo de pensamiento, ya, haciendo cambiar con el propio trabajo, digamos, haciendo creer y ver que el trabajo se está haciendo, que se están cumpliendo con los propósitos que se han planteado, objetivos, etcétera, me parece. Exacto, exacto. Al final, yo recuerdo la vez que cuando fuimos a hacer la práctica, al final de esa práctica hicimos como una actividad y la verdad es que esperábamos que no llegara mucha gente, porque la gente en Valle Escondido le cuesta bastante la participación, como en cualquier otra comunidad. Y la verdad es que llegaron bastante gente, sobre todo llegaron un montón de niños, de jóvenes, y participaron al final, no me acuerdo cuántas personas, eran como 30, más incluso. Y realmente fue bonito. Al final, lo que le decía yo al comité en ese momento era que lo que hacía falta realmente eran actividades y proyectos. Ahora con el presupuesto y ustedes como asociación de desarrollo, pues tendrán oportunidad de ejecutar más proyectos y ejecutar actividades que la gente pueda ver realmente que hay un grupo de personas que está trabajando en pro del bienestar de la comunidad. Así que muy bien, yo creo que tienen mucha razón, doña Allende. Bueno, vamos a ver el objetivo H. Dice entrenar al personal necesario en los distintos niveles, especialidades, categorías y en el uso y manejo de técnicas de desarrollo de la comunidad. Esto está muy bien porque al final creo que era lo que mencionaba Allende, que sí estaban bastante bien y que sí había notado ese apoyo. Ahora, el I, asesorar técnicamente en los aspectos de investigación, planeamiento, ejecución, organización y evaluación a personas e identidades que tengan bajo su responsabilidad
programas de desarrollo de la comunidad. Eso también tiene que ver con capacitación a esas personas. En este caso, por ejemplo, ustedes, que son una asociación de desarrollo, pues deberían de recibir constantemente capacitación para que tengan más herramientas para poner, digamos, a disposición de la comunidad. Ahora, J, coordinar la asistencia técnica y económica internacional a cualquier clase que se le dé al país para promover el desarrollo comunal. Eso tiene que ver ya más a nivel internacional y que compete prácticamente a DINAECO. Y acá, inscribir informe a esta ley las asociaciones y grupos para el desarrollo de la comunidad ya existentes o que lleguen a establecerse. Entonces, como pueden ver aquí, Josecito, ajá, sí que, por ejemplo, yo hablaba un día de esos con uno de los compañeros de la asociación y le decía que yo he sentido que en este barrio hay muchísima gente que es como muy conformista y que entonces se debe de trabajar bastante para que esas personas entiendan de que el barrio se tiene que ver bonito, de que deben de haber bonitas aceras, limpieza en los caños, etcétera. Y aparte de lo de Dinadeco, Vinicio habló conmigo y me dijo que iba a venir personal a darnos una capacitación también, porque yo le decía a él que nosotros somos como pollitos, somos nuevos, como decía Yendrita, ahora somos nuevos todos y no tenemos todavía esa capacidad que se necesita para muchas cosas. Mas, sin embargo, ella sí, porque ella tiene su estudio y todo lo demás tiene más conocimiento. Pero, sin embargo, yo creo que hemos ido sacando adelante este barrio y queremos seguir adelante, sacándolo adelante con todo. Ahora ya tengo en mis manos los planos, el plano del salón comunal, el del parquecito. Entonces ya eso es una gran herramienta que tenemos para poder irnos formando, ir ayudándonos. Vamos a reunirnos con don Nixon, el alcalde también, para que él nos eche un empujoncito a ver hacer un programa de trabajo, si Dios lo permite, a ver qué se logra y qué se hace. es decir, realmente es importante y la idea de mostrarles esto, primero que todo la pueden encontrar en la página de DINAECO, ponen DINAECO en cualquier buscador y ahí les va a salir la página principal de esa institución y ahí pueden revisar cualquier tipo de información. La idea principal de mostrarles esto es que, primero, que ustedes vean más o menos en qué está fallando o cómo les está apoyando, más o menos, DINADECO, y que ustedes tengan claro que pueden llegar a exigir, porque al final es su derecho como población y como organización comunal de exigir capacitaciones, de exigir ciertos proyectos, y si ustedes lo proponen, pues mucho mejor todavía. Entonces, vamos a pasar a hacer un breve repaso de lo que vimos la sesión anterior. Vimos en qué consistía el capitalismo, que prácticamente es un sistema económico y social, yo diría que principalmente económico, pero que tiene un impacto en lo social, que genera muchísima riqueza, que se basa mucho en la propiedad privada. Por eso es que en Costa Rica, por ejemplo, acá se quiere privatizar absolutamente todo. Es un sistema que genera muchísimo dinero, pero que lo distribuye mal, por eso hay tanta desigualdad, como podemos ver. Las principales características es eso, digamos, es un sistema que genera una explotación a la clase trabajadora, se centra en la producción a gran escala y sobre todo le da mucha importancia a la producción, producir mucho para generar mucho dinero. Tiene un montón de implicaciones a nivel económico. A nivel económico actualmente es el sistema que mueve al mundo. Por eso es que vemos economías tan globalizadas y ahora les voy a mostrar unos ejemplos de por qué, por lo que pasa en Estados Unidos, nos afecta tanto a nosotros y a nosotras, lo que pasa en China, por ejemplo, nos afecta tanto a nosotros y a nosotras, porque es resultado de esa economía globalizada. En lo político, pues bueno, como les decía, ahora si ustedes se fijan en los planes de gobierno, en los planes de desarrollo del Estado, hay apartados en el campo económico, político y social, y se van a dar cuenta que prevalece mucho el interés económico y que al plano social, por ejemplo, se le deja un poco de lado o se mete como para que esté ahí, pero luego no se cumple e incluso como les digo, las instituciones se van debilitando poco a poco. Entonces, vamos a pasar
Hoy, por ejemplo, vamos a ver dos preguntas importantes, por eso decía que va a ser más o menos cortito, pero es súper interesante que lo tengan en cuenta. ¿Cómo nos afecta nuestro día a día el capitalismo? Aquel día lo vimos bastante, creo. Y cómo los y las impacta como asociación de desarrollo integral. Esto todavía es muchísimo más importante, porque ya vamos a ver. Entonces, ¿cómo nos afecta en nuestro día a día? Primero que todo, lo que les decía, es un reto para ustedes y para a nivel nacional prácticamente el tema de romper con ese individualismo que tiene la gente metida en la cabeza de mientras yo esté bien, nada importa, o aunque yo esté mal, pues es que nadie me va a ayudar, o es que nadie trabaja, o es que lo que decía doña Yendri, cuesta muchísimo, la gente pierde la esperanza o pierde ese interés por organizarse. Entonces, eh, ese sistema promueve muchísimo eso, el individualismo, que la gente vea por su propio interés y listo. Por eso es que usted ve que a la gente le cuesta tanto participar, porque la gente tiene un trabajo, porque la gente tiene una ocupación, porque la gente trabaja de 6 a 5 de la tarde, llega cansada a su casa y solo quiere llegar a dormir, etcétera, etcétera. La pobreza y la desigualdad, creo que Valle Escondido es uno de los ejemplos perfectos de pobreza y desigualdad. Y como ustedes decían, yo me acuerdo, había muchísimo cuando llegamos a la comunidad y ustedes eran un grupo de personas, bueno, doña Lorena que estaba en ese momento, eran un pequeño grupo de personas que solo eran un comité y que todavía no estaban tan, tan organizados y nos decían que sentían ese gran abandono de la comunidad por parte de la Asociación de Desarrollo de San Juan, a la que pertenecían. Y bueno, la pobreza y la desigualdad, pues bueno, es un ejemplo perfecto y que ustedes lo viven todos los días ahí en la comunidad. El desempleo y la mano de obra barata, también, es lo que también les decía anteriormente, que la comunidad de Valle Escondido era una comunidad dormitorio, porque la gente normalmente tenía que salir de la comunidad para ir a trabajar a otros lugares, porque en la comunidad como que no se promueven algunas estrategias, ya sea para emprender o para poner negocios o para generar empleo ahí dentro de la misma comunidad. Entonces tienen que salir y eso también genera que la gente pierda cierto interés, porque si la comunidad no le ofrece nada, entre comillas, entonces mucho menos van a tener algún tipo de interés. Por ejemplo, ya con el salón, ahí se puede generar cierto tipo de estrategias de empleo, qué sé yo, o se hacen, por lo menos se tiene una infraestructura para hacer proyectos para que la comunidad pueda participar en ellos. La inseguridad, también creo que ustedes me podrían comentar muchísimo sobre la inseguridad de la comunidad. Eran una de las primeras cosas que nos decían cuando propusimos trabajar con esa comunidad por el tema de la inseguridad. Y realmente también está ligada al tema de la pobreza. Muchísimas veces es fácil eh, simplemente decir que la gente en Valle Escondido, los jóvenes, eh, delinquen porque sí, porque ellos quieren, porque así nacen o por la educación que reciben y realmente no nos fijamos que también está ligado a la falta de oportunidades quizás. Y una de las cosas que yo le planteaba también cuando era en comité era que se tenía o era importante que se trabajaran con los jóvenes de la comunidad, con los niños y las personas eh, más jóvenes en el sentido de promover, ¿no? esa participación activa en la comunidad. Incluso hablamos de formar un equipo de fútbol, que no sé al final qué pasó, pero ese día que hicimos la actividad de cierre, los que más participaron y las que más participaron fueron las personas jóvenes de la comunidad. Y entonces es importante ir inculcando eso y trabajando con los jóvenes y las jóvenes en cuanto a la educación y la formación en ciertas áreas, capacitaciones, etcétera. Tal vez a ustedes se les ocurra algún tipo de proyecto para trabajar con ellos y ellas, pero es importante. El debilitamiento del sistema de salud, educación primaria, secundaria y superior, también, digamos, esto, la caja, por ejemplo, la caja ya llega un momento donde ustedes van y la gente hacen el chiste de solo me ofrecen acetaminofén, pero bueno, eso o dan, por ejemplo, una cita para 2 años y tiene que ver con ese debilitamiento que ha sufrido el sistema de salud nacional, a pesar de que es uno de los mejores sistemas de salud a nivel internacional o a nivel de América Latina. La falta de oportunidades y herramientas, eso es de lo que hablamos, falta capacitación, incluso ustedes como asociación de desarrollo. Bueno, ahora me alegró muchísimo escuchar a doña Lorena que decía que si ha recibido algún tipo de capacitación ayuda por parte de INAECO. Entonces eso es un avance bastante importante. Y poca inversión en lo social por parte del Estado, también es lo que le mencionaba anteriormente.
Cuando decimos poca inversión, también se ven ustedes, ustedes afectadas como organización, ya que el Estado no tiene presupuesto para invertir o simplemente no le interesa invertir. Ahora, ¿cómo los y las impacta como Asociación de Desarrollo Integral? Yo les puse aquí unas fechas importantes que han sucedido. No sé si la han escuchado hablar o tal vez la vivieron incluso algunas. Le puse la década de los 40. En la década de los 40 sucedió algo muy importante y es que había un estado al que nosotros le llamábamos un estado benefactor, entre comillas benefactor, porque al final creo que es la responsabilidad del estado. Más que un benefactor, era simplemente que estaba haciendo las cosas como debía con el dinero y con los recursos que le pertenecen a la población. Entonces, por eso, entre comillas, lo de benefactor. Y se crearon instituciones tan importantes, por ejemplo, la Caja de Seguro Social, que ha dado y que ha sostenido la salud pública por mucho tiempo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también, que garantiza los derechos laborales de las personas. La Universidad de Costa Rica en cuanto a la formación profesional superior y las garantías sociales. Esas son algunas, pero en esa década se crearon muchas instituciones y se aprobaron muchísimas leyes en pro del bienestar social de la población que se mantienen y que son pilares incluso hoy en día, a pesar de que han recibido y se han debilitado muchísimo. Aquí, por ejemplo, Dinadeco, que es, digamos, la institución que se puede criticar y muchísimas cosas se puede cuestionar, se le puede pedir y se le puede exigir, pero es una institución muy importante porque al final es la que coordina todas las formas de organizaciones comunales y creo que, si no estoy mal, se crea en 1976. O sea, después de los 40, casi 36 años después, se crea. Sin embargo, ya se habían sentado bases en la década de los 40. O sea, ya se tenía la idea de crear una institución así. Por eso les digo que en estos años se dio un avance muchísimo, muy grande en cuanto a lo social. Entonces, en los años, en 1979 se da una crisis importante. Se llamó la crisis del petróleo. Aquí, se los menciono porque es importante que ustedes entiendan cómo es que, por qué es que hay tanto financiamiento y por qué cuesta tanto a veces obtener recursos. El capitalismo, que es el tema central, crea esa globalización de la economía. Entonces, lo que pasa en países tan grandes como Estados Unidos afecta a todo el globo prácticamente, y Costa Rica, por supuesto. En este caso fue el petróleo, que cayeron los precios del petróleo, y en ese momento era como el producto número uno del mundo. Entonces, Costa Rica, por ejemplo, no produce petróleo, pero sí lo compra. Entonces fue una de las mayores crisis a nivel nacional y en la historia del país, donde la gente incluso tenía que ir a comprar el arroz por raciones o sea, usted no podía, por ejemplo, si usted ahora puede ir a comprar arroz y frijoles y un montón y prácticamente no tiene límites para comprar. Antes sí, usted le ponía, qué sé yo, una libra de arroz solo podía comprar al día porque estaba tan limitado. A ese nivel estaba la crisis. Entonces, claro, Costa Rica para salir de la crisis entra aquí en juego dos organismos internacionales importantes, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son organizaciones eh, que están conformadas por muchos países, principalmente de Estados Unidos. ¿Qué eran los PAES? Los PAES eran programas de ajuste estructural que le decían prácticamente al país qué tenía que hacer primero, para adquirir los préstamos y salir de la crisis, y segundo, para tomar medidas y poder pagar ese préstamo. Pero claro, los préstamos lo que generan son un endeudamiento y pocas veces se invierte realmente en lo que se debe, ya que carecemos de estrategias económicas que realmente económicas y sociales, que realmente vayan a solucionar el problema. Entonces, cuando se hacen mal las cosas, esos préstamos lo único que logran es endeudar más el país y ese préstamo, bueno, se pasan años y años y décadas y no se pueden pagar porque los intereses son muy altos. Entonces, lo que hace el Monetario Internacional y el Banco Mundial es que exige al país una serie de medidas para que pueda llegar a pagar esos préstamos o incluso para que sean, ¿cómo decirlo?
para que puedan participar o para que sean candidatos a esos préstamos. Esos PAEs que incluían un montón de reformas del Estado, por ejemplo, que se enfocara más en lo económico. Entonces, a partir de los 80 y en los 90 también, fueron como 3 PAEs que se implementaron, uno al principio de la década, otro a final, en el gobierno de Oscar Arias en 1986, y en la década de los 90 también se implementó los últimos PAEs. Y eso prácticamente, si antes, por ejemplo, la dinámica era que surgieron un montón de instituciones sociales, como les mencioné anteriormente, ahora, a partir de esos 80, lo que ha sucedido es que no solo se ha dejado de crear instituciones sociales, sino que las que estaban ya se han debilitado un montón. Entonces, por eso ahora cuesta tanto lo del presupuesto. Probablemente si estuviéramos en la década de los 40, el tema del presupuesto, la inversión en lo social y todas estas cosas sería bastante fácil, o mucho más fácil que ahora. Entonces, por ejemplo, a partir de esos años, se le empieza a dar muchísimo más importante a lo económico, a las exportaciones, a las importaciones, a los tratados de libre comercio, y se deja un poco de lado toda la inversión de lo social. Y incluso, no sé si han visto, pero a partir de estos años, las huelgas y las manifestaciones en el país empiezan a salir a cada rato, casi que por todo. Incluso el año que acaba de pasar, pues un montón de manifestaciones por el tema de los eurobonos y todas estas cosas. Entonces, para que vean ustedes cómo cambia la dinámica, a pesar de que las crisis ni siquiera son internas del país, pero el capitalismo hace que se globalice la economía, entonces terminamos pagando cosas que ni siquiera pasan en el país o que parecen ser ajenas. Pero claro, si Estados Unidos, por ejemplo, sufre una crisis, toda América Latina prácticamente la sufre. Ahora, vamos a hablar un poco de cómo nos afecta y nos impacta como Asociación de Desarrollo Integral, pero vamos a hablar un poquito de Dinadeco, que ya hemos hablado de unos objetivos. Todo esto que les vengo mencionando y ese debilitamiento del Estado y esa inversión en lo social, claramente va a debilitar el financiamiento de esas instituciones. Y Dinadeco, por supuesto, ahora más adelante vamos a ver cuánto es que recibe Dinadeco, o más el porcentaje más que todo. Y entonces Dinadeco es una institución que se crea, como les dije anteriormente, en 1967, o sea que ya tiene, a ver, serían 33, 54 años de existir. Y entonces, ¿qué es Dinadeco? Es la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, conocida por sus siglas como Dinadeco. Es un órgano del Poder Ejecutivo, adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía. Actúa como instrumento básico de desarrollo con el fin de fomentar, orientar, coordinar y evaluar las organizaciones de las comunidades del país para lograr su participación activa y consciente en la realización de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. También, eso es importante, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, porque revisar, por ejemplo, esos planes y los puntos que toca nos hacen comprender cuál es la dirección que va a tomar el país en cuanto a lo económico y lo social, que es como lo básico. Claramente, digamos, si en ese plan nacional se da más énfasis a lo económico, quiere decir que las organizaciones sociales y las instituciones que se encargan de regular y de destinar presupuesto y además administrarlo, va a sufrir un debilitamiento importante. Por eso hay que fijarnos en todo esto y ustedes como asociación de desarrollo es importante que lo tengan siempre en cuenta. Entonces, INADECO es además un órgano que coordina, un órgano de coordinación interinstitucional para la ejecución de las políticas del Poder Ejecutivo y el movimiento comunal que sean integradas al Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad. Entonces se supone, en la teoría, que INADECO hace todas estas cosas, coordinar todo lo que tiene que ver con los movimientos comunales y las organizaciones comunales, dar capacitación, promover la participación, asignar presupuesto, coordinar proyectos. O sea, es una institución que se encarga o se debería encargar de todo esto. Por eso es tan importante que ustedes comprendan qué hace Dinadeco, porque ustedes dependen de Dinadeco. Y entonces pueden ir a exigir, pueden ir y proponerles proyectos. Todas estas cosas, digamos, cuando ya, si ojalá reciban capacitación en cuanto a la elaboración de proyectos, porque es súper importante, por lo menos en la parte formal, cómo redactarlos, cuáles son las guías que hay que llevar, qué es lo que hay que investigar, cómo es que se plantea, porque si ya saben hacer eso, entonces es fácil simplemente hacer reuniones, fijarse en cuáles son las necesidades más apremiantes de la comunidad y plasmarlas
en un proyecto y ir directamente a INADECO y decir, bueno, tenemos este proyecto, lo pensamos realizar y ejecutar de esta y esta manera, con esta metodología, queremos, estas son las metas, estos son los objetivos del proyecto y necesitamos tanto dinero para financiarlo. Entonces INADECO va a evaluar el proyecto y le va a decir, bueno, está muy bien redactado, está muy bien elaborado y entonces tienen tanta cantidad de dinero para que ejecuten esos proyectos. Entonces, esto, por ejemplo, lo que va a dar es un tiempo en plantear el proyecto, pero que ustedes sepan que está siempre esa posibilidad. Aparte del presupuesto que reciben, pueden proponer proyectos y ir a INADECO a pedir presupuesto o a que le financien ese proyecto. Entonces, vamos a ver la misión y visión de INADECO. En la misión, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad es la institución facilitadora de los procesos de promoción, organización y fortalecimiento de las organizaciones de desarrollo comunal para promover la participación social democrática y activa en el desarrollo local y nacional. Y la visión es una institución competente con personal comprometido en el fortalecimiento de las organizaciones de desarrollo comunal, orientada a generar políticas, normas y servicios en beneficio del desarrollo social, cultural, ambiental, económico y político del país. Entonces se supone que todo esto lo hace INADECO y que esos son los principios que la rigen y lo que busca, los objetivos y metas que tienen como organización. Entonces, eso es interesante que ustedes lo vean más o menos sobre el financiamiento. Entonces dice que recibe un 2% del presupuesto nacional que tiene que ver, o este presupuesto se deriva del impuesto sobre la renta que recibe o que recauda el país. Entonces, de esos impuestos sobre la renta que recauda el país, un 2% se destina a INADECO. Ese presupuesto, bueno, un 2%, para que ustedes se hagan una idea, estamos hablando de miles y miles de millones de colones. Un 2% parece poco, pero son miles y miles de millones de colones. Entonces, hay dos tipos de presupuesto. Los fondos por girar, eso es lo que yo mencionaba. Esos fondos por girar son el presupuesto que a ustedes les van a dar, el dinero. Como don José mencionaba que eran como 400,000, no sé cuánto. No sé si estoy un poco perdido, pero algo así mencionaba don José. Entonces, ese fondo por girar es el dinero que le dan a ustedes directamente como Asociación de Desarrollo Integral. Le van a dar una cantidad y ustedes, bueno, ustedes vean qué hacen. Eso sí, tienen que apegarse a los reglamentos y tienen que llevar todo en orden. Todas las cosas que ustedes hagan como asociación tienen que llevar un orden, un registro para que puedan invertir ese dinero y para que INADECO tenga la seguridad de que ustedes están invirtiendo bien ese dinero. Y luego está otra parte de ese presupuesto, está en los fondos de proyectos. Eso es lo que yo les mencionaba antes. Por ejemplo, aparte de ese fondo que ustedes reciben o ese presupuesto que ustedes reciben de manera en cantidad de dinero, aparte de ese fondo, ustedes también pueden proponer proyectos y ir a pedir presupuesto o financiamiento para ejecutar ese proyecto. Entonces es como extra. Por eso es importante lo que mencionaba doña Yendri, el tema de la capacitación a ustedes como organización para que tengan la capacidad de poder desarrollar y poder plantear un buen proyecto y ir a pedir presupuesto, porque al final es extra, digamos, eso es importante y que les va a tener o les va a traer muchísimos beneficios a la comunidad. Entonces, todas estas cosas que parecen a nivel general y que se podrían profundizar incluso, que ya veremos cuando terminemos estas sesiones, que faltan como 5, ya veremos si podemos o yo puedo plantear otras sesiones donde podemos profundizar en esos temas para que ustedes se enteren más, o incluso el tema de cómo ejecutar o cómo plantear un proyecto, los pasos que tienen, porque INADECO tiene guías para esto. Si ustedes quieren plantear un proyecto, entonces INADECO les va a dar guías. Entonces, si yo puedo conseguir esas guías, puedo hacer sesiones para que ustedes más o menos capacitarlos, entre comillas, porque tampoco soy un experto en esto, pero podría investigarlo y por lo menos darles una guía básica de cómo ejecutar y cómo, bueno, de cómo ejecutar, más que ejecutar, de cómo escribir, cómo redactar un proyecto para presentarlo a INADECO. Estaría interesante que ustedes lo supieran. Eso sería genial. Sí, Súper porque genial. imagínense que
ya con toda esa información que ustedes tengan, pueden llegar y se pueden sentar en reuniones y redactando un proyecto bien hecho, donde ustedes digan cuál es la población, cuáles son las necesidades, tienen que desglosar las actividades que van a realizar y a cada una de esas actividades tienen que ponerle el presupuesto que van a utilizar de manera lo más concisa que se pueda, tienen que ponerle objetivos, tienen que ponerle metas, bueno, todo ese tipo de cosas. Tiene que ir bien estructurado. Entonces, si ustedes lo saben, entonces con uno o dos proyectos que ustedes redacten, ya con eso les sirve para redactar muchísimo más porque ya van a tener por lo menos un machote o van a tener una guía que les oriente y ya más o menos después se les va a hacer fácil de redactar un proyecto realmente con las partes que llevan. Nosotros en la U lo hacemos mucho, pero creo que son diferentes. Entonces vamos a ver un video. Me avisan si se les proyecta. A ver. Es cortito, dura como 3 minutos. Es sobre una reflexión sobre el individualismo. Ahí está viendo. Ahí, individualismo en las sociedades actuales. Ok, entonces lo voy a poner. Me dicen si se escucha. Me llamo Vico, soy filósofo y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que el hombre es un animal político, o sea, que el hombre necesita de los demás para poder sobrevivir, para poder desarrollarse, es algo que filósofos, antropólogos e historiadores sabemos desde hace muchísimo tiempo y sin embargo el hombre contemporáneo, el hombre moderno, el hombre actual parece que le dio de lado, que no quería ver al otro como un igual, que no quería ver al otro como un semejante o que no tenía nada que aprender del otro. Hemos vivido en una espiral del individualismo que nos ha llevado a un cierto nivel de vida, a un cierto nivel de sostenimiento que no está mal, que sin embargo ahora con la cuarentena, con este periodo, con esta eventualidad que hemos pasado, se ha modificado. Resulta que nos sorprendemos ante los efectos de la solidaridad, de la empatía, del reconocimiento del vecino, esa espontaneidad de aplaudir a las 8 de la tarde durante tantos días para dar apoyo a los médicos, a los enfermeros, todas las actividades que se han hecho en los vecindarios, en las barriadas. Hemos descubierto vecinos que saben tocar un instrumento, otros que cuentan chistes fantásticamente. Hemos hecho cosas en común a pesar de no poder estar juntos, grupos de WhatsApp, muchos grupos en otras redes sociales, y nos hemos sorprendido ante esto y en el fondo no hemos hecho más que volver a algo que ya sabíamos que era necesario, la convivencia con el otro, con los vecinos, el saber que hay un tejido social en el que se puede confiar inmediatamente cercano a ti, es algo que la gente de mi generación ya sabía, porque resulta que los que ahora tenemos algo más de 40 años recordamos perfectamente el nombre de los hijos de nuestros vecinos porque fue con ellos, aquellos niños de entonces con los que jugábamos y además entrábamos en casa de nuestros vecinos, comíamos con ellos, vivimos sus diferentes realidades. Ahora se ha abierto una nueva posibilidad de volver a hacer aquello que nos hace tan humanos, que es compartir tiempo con los demás, aprender, desarrollarnos, darnos cuenta que nuestro mundo, el mundo de nuestro domicilio, es un mundo muy pequeñito, pero que hay otros muchos mundos muy cerca y que nos pueden abrir. Realmente tenemos que vivir. Y el ser humano no vive solo. El ser humano, para ser humano, lo que necesita es a otros seres humanos. Y a pesar de que nuestros vecinos no han podido compartir espacio físico con nosotros, porque teníamos que estar apartados de ellos, hemos descubierto que sí es posible una sociedad bien tejida, una sociedad que admita la disparidad de criterios y de pensamientos, que admita la pluralidad de formas de vida, simplemente bajo la estructura básica de ser vecino, de poder convivir y de ser mejores personas. Compartir de nuevo la presentación. No sé si tienen algún comentario o si escucharon bien el video. Prácticamente lo que él menciona es eso, de que se ha ido perdiendo esa relación
con las personas. Al final, lo que decía él, digamos, somos animales, decía él, porque al final pertenecemos al reino animal, igual que los demás, nada más que los diferenciamos porque tenemos conciencia y la capacidad de analizar, pero somos seres y seres individuales. Sin embargo, también somos seres políticos, lo que decía, necesitamos de los demás y las demás para sobrevivir, necesitamos del vecino, necesitamos de una asociación de desarrollo que nos represente, que ejecute proyectos, necesitamos de una institución como Dinadeco. Por eso es que existen tantas organizaciones, porque necesitamos convivir en sociedad y para eso necesitamos también confiar, lo que decía doña Allende al principio. Se ha perdido como esa confianza, esa esperanza en las diferentes organizaciones. Así como nosotros y nosotras nos quejamos del gobierno, por ejemplo, y ya perdemos la fe en el presidente, en los diputados y, y en todas estas cuestiones, también a la gente de la comunidad pierde como esa esperanza en las organizaciones. Y como decía Allende también, la única forma de recuperar y rescatar esa participación de la comunidad es viendo y reflejando que se está trabajando. Y para esto se necesitan proyectos, para esto se necesita dinero también, se necesita un trabajo continuo, se necesita compromiso, también se necesitan estrategias para que la comunidad no solo esté ahí esperando que ustedes hagan, sino que también se involucren en los procesos y que se cree una cultura de participación. Al final yo también, a pesar de que vivimos en un mundo capitalista y súper individualista, conozco comunidades que se realizan actividades, por ejemplo, y casi toda la comunidad participa, porque se ha creado esa dinámica y esa cultura de participación y de apoyo en las comunidades. Qué sé yo, por ejemplo, los carnavales o en Concepción que se hacen fiestas y actividades y la gente participa un montón y ahí se genera dinero, se generan fondos para luego invertirlos en cuestiones sociales. Entonces, se tiene que trabajar en la comunidad Valle Escondido, se tiene que trabajar muchísimo en eso. Y creo que ahí tienen ustedes que hacer un trabajo bastante importante. Ya ahora tienen la ventaja de que van a recibir un presupuesto, entonces pueden empezar a ejecutar proyectos y hacer actividades que van a evidenciar y reflejar un trabajo y un grupo de personas que está trabajando en busca de ese bien común de la comunidad. Entonces, no sé si tienen algún tipo de comentario sobre esto o Sí, sobre la sesión en general. esto del individualismo es una cuestión cultural de nuestro país, en realidad. Bueno, como usted sabe que yo estudio francés, ¿verdad? Otra cultura, y en realidad me he dado cuenta que las mismas personas extranjeras sienten eso, digamos, sienten que los costarricenses no somos hospitalarios, que los costarricenses no abrimos nuestra casa a recibir al que necesita o ayudarle o aprender. Y es una cuestión de cultura, no porque seamos malas personas, no quiero decir eso, sino que nosotros nos hemos intentado tratar de sobrevivir nosotros, ¿verdad? Intentar nosotros ver, como usted decía, ir, trabajar en la sesión pasada, ir, trabajar, venir, descansar, meterse en su casa, ojalá no hablar con el vecino porque estoy muy cansado, y eso es todo lo que uno logra y no tiene tiempo para compartir, no tiene tiempo para ver, mira, ese caño del vecino está sucio, en lugar de criticarlo voy a limpiárselo, tal vez esté ocupado. Entonces, todas esas cosas nos están faltando y es por cuestión de cultura, ya va uno repetido, ¿verdad? La famosa frase de la mamá de uno, no, yo no visito a mi vecina porque no me gustan los chismes, pero tal vez era simplemente visitarla, entonces dice uno, ya cuando crece, tal vez no deba visitar a mi vecina ¿verdad? Son conductas aprendidas que va uno adoptando y al final lo más lindo es ese contacto humano con las demás personas, lo más lindo es poder ver la necesidad del otro, ayudarle, crear proyectos que si en esta calle no hay basureros, que veamos a ver cómo hacemos para ser basureros, que si no hay esto, que si no hay el otro. Entonces, digamos, es parte de nuestra cultura que hay que cambiar hasta en eso, ¿verdad? Entonces, eso sería. Muchas gracias por su participación y bueno, sí, como les digo, al menos ustedes como Asociación de Desarrollo tienen que tener eso claro y buscar estrategias para mejorar y lograr un cambio importante en eso. Adelante, doña Lorena. Sí, siguiendo lo que dice Yendrita, antes, hace muchos años,
nuestras costumbres eran otras. Así nos acostumbraron nuestros padres con los vecinos a visitarnos, a visitar a los enfermos, que si había un vecino enfermo, se mataba una gallina, se le llevaba un caldito de pollo para que se recuperara. Y muchas cosas lindas, era muy lindo. Ahora, como decía Yandrita, ahora si se va donde el vecino es porque ya se va a chismear o porque y no, tampoco tenemos que ser así. También tenemos que aportar muchas cosas, ir donde un vecino, a ver cómo está la situación, a ver si tienen la comidita, a ver si están enfermitos, si se les puede dar la mano en algún sentido. Y todo eso tenemos que seguirlo viviendo para que el barrio siga adelante, creciendo cada día más, porque si no, nunca vamos a ver crecer el barrio, porque ya, y si nos quedamos metidos en casa, únicamente en eso, pensando en eso, entonces no vamos a ver crecer nunca el barrio como queremos verlo crecer. Y en cuanto a los proyectos de Dinadeco, sí, digamos, yo como persona individual le hice la consulta a Dinadeco, a Vinicio, y me dijo que Dinadeco giraba 70 millones para las asociaciones cuando tenían algún terreno, para algún proyecto, para alguna, o sea, eso me tiene a mí súper contenta, súper feliz, porque yo sé que Dinadeco nos va a ayudar con el salón comunal. Ya el terrenito está, ya falta que la MUNI dé un sí nada más, porque ellos dicen que lo pueden donar hasta por 25 años, entonces imagínate qué montón de cosas lindas se pueden hacer en un salón comunal, se puede alquilar y se puede generar dinerito ahí para la comunidad, se pueden hacer talleres, en fin, muchísimas cosas, llevar adultos mayores ahí para que aprendan a hacer muchas cositas también, porque no hay que abandonarlos a ellos, igual a los niños, a los jóvenes con talleres. Y de verdad, Josécito, que todas estas sesiones que usted ha dado estos días han sido de muchísima importancia, lo enriquecen demasiado a uno y va aprendiendo uno demasiado con todo esto. Muchas gracias. A ustedes por participar. No sé si don José tenía algún comentario o si sigue ahí. Sí, aquí está don José. No sé si quiere decir algo o cerramos y terminamos por hoy. Ay, amor. Sí, José, no, bueno, lo que yo quería decirle es sobre, antes que usted me mencionó sobre el aporte que hace Dinadeco a las asociaciones, están un poquito complicadas, ¿verdad? Porque supuestamente lo normal son 2 millones y algo que le genera Dinadeco en cada partida que hacen, pero parece que el gobierno agarró presupuesto de ese y recortó un poco, y entonces se está hablando de que ahora no va a ser los 2 millones y medio, sino que van a ser 400,000 colones. Es lo que estamos hablando, o lo que usted nos está explicando, de cómo está el asunto, de cómo hay que aprender a administrar estos fondos y buscar también cómo hacer fondos a través de la comunidad también, ¿verdad? Porque yo siento que una comunidad como esta, si la merecemos integrar a la asociación, también ellos pueden generarnos dinero o puede generarle dinero a la asociación. ¿Por qué? Porque se hacen actividades, aunque el asunto está un poco feíto con el asunto del coronavirus, pero yo pienso que muy pronto esto va a desaparecer un poco y va a poder haber este espacio, y entonces va a ser un poco más mejor, pero sí, lo económico está un poquito complicado y esperando de que el gobierno
devuelva esos dineros que se agarraron a INAECO y que INAECO pueda aportar más a las asociaciones, ¿verdad? Eso era lo que le quería aclarar sobre la pregunta que usted hizo antes. Y después, en lo que es las actividades que hemos tenido en estos días, pues nos han generado bastantes inquietudes a nosotros y hemos aprendido, aprendizaje más que todo, hemos aprendido muchas cosas que en realidad hay que ponerlas en funcionamiento y es para lo que estamos en este momento, ¿verdad, Josecito? De mi parte quiero agradecerle a usted, a Henry y a doña Lorena, bueno, que ahí estamos al pie del cañón, como se dice, ¿verdad? Tratando de instruirnos para poder ser mejores personas dentro del barrio. Buenas noches, José. Buenas Bueno, noches. buenas noches, muchísimas gracias por el tiempo. Nos vemos en la Hasta próxima. luego. Hasta luego. Bueno.